Hola amigos, ¿qué pasa? Aquí Azarif. Bueno, como estáis viendo tengo el Mini Plus bastante sucio. Ahora no lo tengo mucho, antes lo he tenido muchísimo peor, pero bueno, lo voy limpiando y quería grabar un vídeo de cómo limpiar el Ninebot. No es que ahora esté muy sucio, pero bueno, le voy a poner unas pegatinas de protección y creo que ha sido el momento. Lo voy a grabar y así os muestro por lo menos cómo yo limpio el Ninebot. Os voy a enseñar desde lo más delicado para limpiar el Ninebot hasta lo más agresivo ya para las últimas partes que son imposibles de limpiar y aún así las quieres quitar. Y también haré un poquito más de hincapié en lo que son las gomas y neumáticos, ya que cuando están muy limpios, la verdad es que es lo que más hace que el Ninebot parezca precioso, lo que es un neumático bien limpio y negro y las gomas lo mismo, bien limpias y negras. Vamos a empezar a limpiar los plásticos blancos desde la forma más delicada. En este caso, como estáis viendo, yo por lo menos tengo el Ninebot bastante sucio y asqueroso. A lo mejor no es que lo use bastante, que yo creo que sí, es que además me voy metiendo por sitios donde me manchan mucho el Ninebot. El primer paso es el más delicado para el Ninebot, simplemente limpia cristales, un paño y frotar. Digo limpia cristales porque es una cosa que todos tenemos en casa. Se pueden utilizar otro tipo de productos para limpiar y mantener plásticos, como por ejemplo podría llegar a ser el limpiador de salpicadero de coche, pero a mí no me gusta utilizarlo porque suelen llevar ceras y cosas. Prefiero utilizar, yo por mí siempre he utilizado alcohol isopropílico, pero entiendo que eso no lo tiene mucha gente y al final el limpiacristales va a hacer el mismo cometido. En este caso es quitar simplemente la suciedad más ligerita que se puede llegar a tener, que es la más normal. Esto sería para limpiarlo a lo mejor cuando sales y lo manchas un poco. Se tarda simplemente un par de minutos y si lo vas haciendo por lo menos una vez al mes, si no lo has manchado mucho, te va a mantener bastante limpio, incluso brillante, lo que es el Ninebot. Es una cosa que yo recomendaría hacer de vez en cuando. El tiempo que tardes depende de lo minucioso que seas en limpiar el Ninebot. Hay que limpiar el Ninebot completo y tiene muchos rincones y tiene muchas esquinas. Yo utilicé muchos trapos porque los iba manchando mucho, lo tenía muy sucio, pero simplemente es limpiar el Ninebot en todas sus esquinas. No las gomas se limpian de otra manera diferente, ahora ya al final del vídeo ya explicaré, ahora faltan todavía muchas partes porque no toda la suciedad va a salir, como veréis, ahí es donde vamos a los otros métodos, pero este siempre será el primer paso, es el paso más fácil, simplemente coger algún tipo de limpiador, un trapo para mojar y un trapo para secar. Repito lo del limpiacristales, que puedes utilizar cualquier otro tipo de detergente. A mí me gusta usar limpiacristales porque es muy poco agresivo. Si utilizas por ejemplo cualquier tipo de detergente que lleve antigrasa, esos terminan resecando lo que es el plástico y después de un tiempo, después de darle el sol, en 6 meses, un año, seguro que te empiezan a aparecer grietas. Todos los detergentes que voy a decir aquí son naturales o no dañinos para lo que es el plástico. Para mí, por eso digo que es importante y por eso he dicho lo del alcohol isopropílico, en este caso limpiacristales. Y nada, a frotar y a frotar hasta limpiar el Ninebot en todas las esquinas que puedas llegar a ver. Tiene muchas y muchas cositas que puedes limpiar. Una vez que hayamos limpiado todo, quedará bastante mejor, ya por lo menos se le habrá quitado bastante suciedad fea. Pero si os dais cuenta, a mí por lo menos se me ha quedado bastantes manchas que no han sido capaces de quitar lo que es el trapo y el limpiacristales. En este caso hay que limpiar un poquito más fuerte, un poquito más agresivo y un poquito más profundo. Yo para esa limpieza ya un poquito más exhaustiva en unos puntos específicos me gusta utilizar lo que es una esponja mágica. Eso lo venden en supermercados y en todas las tiendas. Eso se utiliza con un poquito de agua, la mojas y a frotar en los puntos específicos donde se han quedado las manchas que no son capaces de salir. Funciona, la verdad es que bastante bien y es muy poco agresivo para el Ninebot. Lo puedes utilizar todo lo que quieras y aún así, como veréis, hay algunas partes en las que ya, bueno, pues es herida, se puede llegar a decir, al plástico y no va a salir. Ahora ya explicamos cómo sacar el resto.
Y la esponja mágica, nada, lo mismo, mojarla en agua y toda manchita que veas, irle frotando y frotando y frotando hasta que veas que va saliendo. Esta parte es un poquito más peñazo, ¿no? Porque ya sabes dónde está la suciedad y tienes que ir frotando en sitios específicos. Es un poquito más cansado porque vas apretando un poquito con los dedos. Además, estas esponjas se van autodestruyendo solas, no os olvidéis de irla mojando en agua porque si se quedan sin agua se deshacen incluso con agua porque ese es su cometido, deshacerse. Digo esto por si vais a necesitar más de una, si el Ninebot está muy sucio con marcas muy grandes, posiblemente si utilizáis una sola esponja, esa esponja va a quedar destrozada e inutilizada. Y no se os quede que recordéis que a lo mejor vais a necesitar dos. Una vez terminado puede que todavía algunas partes todavía estén excesivamente sucias, en las cuales pues no hayamos sido todavía capaces de quitarla ni con la primera limpieza ni con la segunda un poquito más exhaustiva. Para eso utilizo otro detergente también natural a base de limonelo, que es total y absolutamente natural, no es dañino y la verdad es que funciona bastante bien. Esto es el detergente, se suele vender en pastillas con una esponja que se moja en agua y se frota en el propio detergente, que es duro, y se saca una especie de espumita. Recomiendo utilizar muy poca agua, o sea, prácticamente humedecer la esponja porque saca mucha espuma. Cuanta más espuma saque, más tendrás que aclarar el Ninebot después. Y nada, como siempre, mojar en agua, detergente y frotar. Esto es lo que hemos estado haciendo desde que hemos empezado el vídeo. Esto recordar que deja una pequeña capita de detergente, es un poquito más agresivo, abrasivo que los demás, pero absolutamente nada, pero deja una especie de capita que tendrás que ir quitando con trapos para ir viendo por dónde va quedando suciedad o no. Recordar que cuanta más agua echéis, más espuma saldrá y más se podrá llegar a meter en sitios difíciles de quitar después con un trapo. Este es el mayor inconveniente que tiene utilizar ya detergentes que sacan espuma, y es que una vez que hayas terminado de limpiar el Ninebot, lo que te va a quedar es volver a limpiar el Ninebot pero con un trapo para sacar toda esa espuma que ha ido quedando, que va dejando una especie como de película blanca. No sé si la habéis podido apreciar en los neumáticos cuando lo he manchado, pues eso hay que quitarlo para saber exactamente cómo está. No es el final de lo que es la limpieza, pero sí tienes que quitarlo para saber si está limpio o no limpio, o tienes que repetir el proceso. Si después de todo esto aún así siguen quedando marcas que no eres capaz de quitar, eso ya es propiamente daño de lo que es el propio plástico. Eso ya no te va a salir, no, por más que frotes, por más detergente que utilices, eso no te va a salir. Ya eso está metido en el plástico. Lo único que queda es igual que se hace en los coches o igual que se hace en cualquier cosa que quieras reparar, que en este caso ya es lijar. Para eso yo en este tipo de plásticos utilizo lo que es un papel de lija 000, en este caso es un 5000. Hay gente que dirá que esto no sirve para nada, que es como utilizar un papel normal, pero yo prefiero utilizarlo más veces que utilizar a lo mejor un 3000 o un 2000, que a lo mejor tendría un poquito más de efecto, ¿no? Porque es un poquito más granulado. Y nada, para usarlo es una lija al agua, es mojarla, o sea, cortas un trocito al tamaño que más cómodo sea para utilizar para ti, lo mojas en agua y empiezas a rascar o a lijar las partes un poquito más dañadas, las que eso ya no va a salir con detergente. Y nada, como desde el principio, mojar y frotar. En este caso, como yo estoy utilizando una lija de grano tan ridículo, tan pequeño, yo lo utilizo prácticamente como si fuese un trapo. Realmente no va a dañar absolutamente nada, simplemente va a quitar una micra de plástico del Ninebot, en el cual lo va a dejar exactamente igual que estaba, y yo una lija de este grano la utilizo pues, sin ningún tipo de miedo. Si queréis que tenga más efecto, reducir
el tamaño, o sea, ampliar el grano, utilizar a lo mejor una 3000, una 2000 y tendrá más efecto. Yo, para mí, no me es tan necesario, tampoco quería hacerle tanto porque le voy a poner lo que es un vinilo de protección. Simplemente era para mostraros cómo se hace. Nada, agua, lija y trapo para ir secando, para ir viendo lo que estáis haciendo. Y con esto poco más podemos hacer para seguir limpiando los plásticos del Ninebot. Vamos a pasar ahora a lo que es la limpieza de las gomas del Mini Plus, del neumático, del reposapiés, de las gomas del timón y de las gomas embellecedoras. Para eso yo utilizo agua, detergente de los platos y un cepillo de púa media para poder llegar a frotar lo que es el neumático. Recordar lo mismo que he dicho con los otros productos. Cuanto más echéis, más espuma va a crear. Cuanta más espuma va a crear, más tiempo vais a perder después en quitar esa espuma, en lo que es enjuagar toda esa espuma que va a salir ahora mismo de lo que es el neumático. Y nada, pues igual que hemos hecho en todas las otras, agua y frotar, agua y frotar. Hay que dar a las dos ruedas por todos lados, no solamente en lo que es la zona de rodadura, sino también hay que darle en lo que son los talones. Uno de los talones está tapado por el tapacubos, pero el otro talón está totalmente abierto. Ya que estamos, pues vamos a limpiarlo completamente para que quede bonito. Una vez que lo hayamos limpiado, lo único que hay que hacer después es, pues como no, enjuagarlo. Aquí os daréis cuenta si habéis echado mucho detergente o no. Echar mucho o poco da igual, es simplemente por intentar evitar un trabajo. Yo perdí más tiempo en enjuagar lo que son las ruedas de la espuma que salió que limpiarlas en sí. Cuanto más jabón llegue a quedar, no es importante que quede mucho o poco, pero cuanto más jabón llegue a quedar, menos tiempo te va a durar limpia la rueda. Cuanto más jabón residual se le quede, más suciedad se le va a pegar después. Yo además ahora le voy a echar para que brillen los neumáticos y las gomas, y cuanto más jabón quede, menos va a pegar ahora lo que le vamos a echar. Por eso yo ahora también seco los neumáticos, para intentar quitar también ese exceso de jabón que va a hacer que no se pegue la glicerina que le vamos a echar ahora. Bien, pues lo que estaba diciendo, vamos a hacer que brillen los neumáticos. Yo para eso siempre he usado glicerina vegetal, es una cosa que llevan prácticamente todos los productos para la limpieza de gomas y neumáticos. Yo en este caso, como siempre tengo glicerina vegetal, pues prefiero utilizarlo, que es más natural que cualquier otro producto. Aquí también podrás elegir si quieres que brillen más o menos los neumáticos. Yo en este caso suelo utilizar una proporción de 3 partes de agua y una de glicerina, pero cuanta más glicerina le eches al agua, más van a brillar los neumáticos, pero más suciedad se le puede pegar. Yo, como me tiro mucho por sitios donde hay mucho polvo, y prefiero echarle 3 partes de agua y una de glicerina, pero eso lo podéis decidir vosotros. Es importante agitar bien lo que es la mezcla que acabamos de hacer, porque el aceite y el agua, aunque la glicerina se lleva bien con el agua, pero bueno, siguen siendo densidades diferentes y van a intentar estar separados. Y nada, como hasta ahora, lo mismo de siempre, agüita y frotar. Es lo que hemos hecho desde el principio del vídeo, pero sin parar, una y otra vez. Pero bueno, es una limpieza muy profunda la que yo he querido hacer en este vídeo, desde lo más ligerito hasta lo más fuerte, hasta conseguir incluso que brillen lo que son las partes. Si por alguna razón no tenéis glicerina, pues yo soy vapeador y bueno, tengo glicerina, pero hay gente que no sabe dónde encontrar la glicerina. Podéis utilizar lo que son limpiadores de neumáticos o gomas. Son bastante caros, por eso a mí prefiero siempre lo más casero, más que lo comercial, porque bueno, a lo mejor es mejor, es peor, el funcionamiento es el mismo, pero es que suelen ser bastante caros. Con esto, con la mezcla que hemos hecho, le vamos dando a todas las partes de goma del Ninebot, los neumáticos con un cepillo y al resto de las gomas con un trapo que vamos mojando en esa mezcla que hemos hecho. Cuanto más echemos, más va a brillar.
Y con esto ya hemos terminado para que brillen las gomas y neumáticos. Queda bastante bien, ahora lo veréis. Ahora vamos a intentar hacer brillar un poquito más los plásticos de lo que es el propio Ninebot y darles un poquito de protección. Yo para eso utilizo lubricantes de silicona o teflón. No sirven cualquier otro. En este caso estos lubricantes dejan lo que es una capa de silicona, una capa de teflón y además de brillo le da bastante protección. Cualquier otro lubricante que utilicéis posiblemente pueda llegar a estropear los plásticos. O sea que recordar, silicona o teflón. El teflón le da un poquito más de protección al Ninebot y la silicona le da un poquito más de brillo. Yo en este caso utilizo para darle un poquito más de brillo. Simplemente pues echar el lubricante en un trapo y resfregarlo por todo lo que es el Ninebot y secando después lo que son los excesos, como hemos hecho desde el principio del vídeo, mojar y frotar. Repito, es importante que el lubricante que utilicéis para darle brillo al Ninebot sea de silicona o teflón. Vuelvo a repetir, cualquier otro lubricante posiblemente reseque los plásticos y de 6 meses a 1 año te salgan grietas. Silicona o teflón. Y nada, una vez dado el lubricante simplemente es quitar el exceso con un trapo seco y hemos terminado de limpiar el Ninebot para dejarlo como nuevo y con brillo. No sé si se ve, tengo yo muchos arañazos ya aún así, pero creo que la diferencia desde el principio hasta el final es bastante visible. Bueno, pues espero que os haya gustado mi vídeo. Si os ha gustado, darle un me gusta. Si queréis ver más vídeos, suscribiros y espero veros en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta ahora.